Sigue con Prosa Dispersa. Un abrazo por parte de todas las letras. Prosa Dispersa. La sociedad a través de la palabra. Prosa Dispersa. Por Incudeso Radio. Incudeso Radio no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Bienvenides todos, Ciudad de México, transmitiendo Prosa Dispersa desde el sur, desde Xochimilco, abrazándonos todos, aquí invocando a la palabra, saltando por la ventana, esperando provocarles en esta noche llena de estrellas y de letras, muchas texturas, superficies, como los poros sobre la piel. El día de hoy nos abrazamos, ¿por qué no? Pero antes de entrar, antes de gravitar en un interesante programa, maravilloso programa, quisiera agradecer, como ya es tradición aquí en Incudeso Radio Prosa Dispersa, a los que hacen posible este programa, a César de la Cabina, a Noa Ricardo, nuestra querida amiga Laura Reuco y Mau Feroz, un cariñoso saludo, y también invitando a nuestros amigos que se queden, a nuestros amigos que acaban de escuchar Voz Andante con nuestra querida amiga Carmen, que se queden a escuchar todas las sonoridades de la voz, de la música, de las imperfecciones de nuestro audio, este programa hecho con amor, sobre todo tan importante en estos momentos pandémicos, y recordándoles también que si tienen la necesidad de salir de casa, cuidémonos todos. Yo sé que hay que sobrevivir y hay que resistir, pero siempre nos espera alguien en casa, entonces hay que usar el cubrebocas y tratar de limpiarnos las manos constantemente. Como ya es tradición, y también cabe recalcar, nuestro primer invitado de este año 2021 en Prosa Dispersa, nos gustaría situarnos en la literatura, en la cultura, pero a través de una herramienta, a través de una música que no hemos hablado mucho, que no hemos escuchado mucho, como es la música electrónica. Para ello también citaremos a Juan José Arreola, un escritor muy importante en México, y empezamos con esto. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Texturas sonoras, homenaje electrónico al pasado y la memoria de México. Le damos la bienvenida a Jairo Guerrero. Esta es tu casa, Jairo, bienvenido. Juan José, muy buenas noches a todos los oyentes de Prosa Dispersa. Feliz de estar aquí. Es muy significativa para mí esta entrevista, pues no solo porque vamos a tener oportunidad de hablar de este disco que hice homenaje a este gran cuentista, escritor, poeta, queridísimo en México, el maestro Juan José Arreola, sino porque además la entrevista es contigo, nieto del mismísimo Juan José Arreola. Muy alegre y conmovido también por encontrarnos un punto en común, el gusto por la literatura, y sentarnos a hablar con confianza en familia, Jairo. Sé que te conoce Chema, Alonso, las tías, y pues bueno, eres parte de ahora también con texturas sonoras. Imagínate, se extendió la familia. Así es. Si me permites, vamos a hablar un poco de la introducción que tenemos aquí en tu página web. Soy jairoguerrero.com, texturas sonoras, concebido por nuestro artista invitado el día de hoy, conocido también como Blip, artista de música electrónica, productor y explorador sonoro. Es un producto musical que a través de música electrónica contemporánea rinde homenaje a la literatura y a la cultura popular en México, para generar puentes entre las generaciones actuales y el legado literario y cultural de nuestro país. ¿Qué significa ser DJ y la transición de lo que has vivido para hoy encontrarte con la cultura, Jairo?
Bueno, pues la verdad es que nunca tuve a la literatura y a la cultura en un lugar diferente. Creo que de hecho todo este universo de las letras empezó a vivir en mí mucho antes de comenzar a trabajar con la música. No era ajeno a todo este universo literario. De hecho, como un poco como primerizo, logré publicar un par de libros de poesía, y con el proyecto de Texturas Sonoras pues ya llevo trabajando aproximadamente unos 5 años. De hecho, se estrenó para Día de Muertos en el Zócalo capitalino, cuando fue el mega desfile de Día de Muertos. Ese día, en la plancha del Zócalo, fue la primera vez que presenté el proyecto en vivo. Y pues me hace muy feliz finalmente poder encontrar un lugar común dentro de mi arte, que es la música electrónica, un lugar común con la literatura. La parte, digamos, como DJ se empezó a convertir con el tiempo en productor también, de no solo tocar la música de otras personas, sino comenzar a producir también mi propia música. Y en esta exploración, pues voy llegando un poco a esta inmersión, a esta mezcla que logro hacer para integrar la literatura o la cultura con la música que hago. Texturas Sonoras, digamos, está muy orientado hacia el tema literario de México. Es un poco el ADN y la raíz de este proyecto, pero como Believe, produciendo música electrónica, también he tenido acercamientos importantes con cosas culturales, un poco más en el lenguaje de la pista de baile. Pero, por ejemplo, la otra semana sale un disco que se llama Tierra Negra, que es música para la pista de baile, pero son canciones que dentro de sus estructuras rescatan tradiciones orales que se están perdiendo de los pueblos indígenas y de los ancestros del Pacífico colombiano. Muy importante, cabe recalcar que nuestro querido Jairo es colombiano, pero se siente muy, muy mexicano. Y me gustaría preguntarte, Jairo, ahora, ¿qué es un accidente sonoro? ¿Un accidente sonoro? Yo creo que un accidente sonoro es cuando en medio del azar encuentras un camino funcional, un camino que te marca una ruta a seguir. De hecho, te cuento, Texturas Sonoras de alguna manera nace de un accidente sonoro. Cuando me invitan a mí a tocar al Zócalo capitalino para este desfile de Día de Muertos, evidentemente en ese momento pues no existía Texturas Sonoras, solo existía Jairo Guerrero como DJ y como productor de música para la pista de baile, más sonido mainstream. Y cuando me hacen esta invitación, no me machaba el hecho de pararme en un escenario tan importante como lo es el Zócalo, en la mitad de una celebración que es tal vez la más importante para nosotros los mexicanos. El tema de Día de Muertos está arraigado en nuestro ADN y no me machaba el hecho de estar recibiendo los altares y de estar haciendo toda esta parafernalia que se hizo con el desfile ese día, con salir como DJ y a tocar música electrónica para hacer vibrar a la gente, digamos. Entonces tardé varias semanas tratando de encontrar, de buscar, de explorar qué podría yo hacer allí que tuviera que ver con mi música, pero que también tuviera que ver con lo que estaba sucediendo, con el contexto de Día de Muertos. Y trabajando en mi estudio, estoy probando algunas secuencias
con mis sintetizadores y con algunos otros instrumentos, y había dejado en reproducción automática algún playlist en YouTube, y de repente empezó a escucharse la voz de Chavela Vargas, y se mezcló con la música que yo estaba probando en ese momento en el estudio, y yo dije, ¿de dónde salió esto? Y encontré y dije, Chavela Vargas, y machó perfecto. Y dije, carajo, lo tengo. Necesito hacer un homenaje electrónico a la muerte, a personalidades de la cultura que ya se nos han ido, mezclados con música electrónica. Y entonces así nace el proyecto Texturas Sonoras, de un accidente sonoro. Incudeso Radio. Es muy importante acercarnos a la literatura, a la poesía y a las diferentes ramas de la cultura, no necesariamente de la manera física en que la encontramos. Por eso el proyecto de Texturas Sonoras es alquimista. ¿Te gusta definirte como un alquimista, cierto, Jairo? Me encanta, sí. Finalmente es lo que estamos haciendo todos en cualquiera de los campos que nos desarrollemos. Estamos buscando y estamos recreando y estamos generando nuevas cosas a partir de una serie de fórmulas que tenemos frente a nosotros. En mi caso, pues la música, los instrumentos, todo lo que tengo en mis manos me hacen vivir en un mundo de alquimia todo el tiempo. Siempre hay una banda sonora que nos acompaña, comparte Jairo Guerrero en una de sus entrevistas, que pueden checar a través de su página web. Esta banda sonora que te acompaña, Jairo, para la creación, ¿podrías definirla de alguna forma? ¿Cuáles son las sonoridades que más llaman la atención y que también te provocan? Mira, y esto no porque sea una entrevista contigo, que estás vinculado con el maestro Juan José Arreola, pero me llama mucho la atención la manera como Juan José grabó de su viva voz muchos de sus poemas. Tiene una manera muy exquisita de leerlos, y además lo hace con una métrica muy particular, casi como si estuviera leyendo una partitura de una canción hecha poesía. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que me llama mucho la atención, y además de alguna manera facilita el camino para involucrar aspectos de la música electrónica. Es curioso, en alguna de las entrevistas de antaño que dio Juan José Arreola, hablaba justamente de que la cultura no estaba, que los entes culturales no estaban apropiándose del lenguaje de las nuevas generaciones, y si no lo hacían, entonces todo el acervo cultural se iba a envejecer, iba a quedar simplemente para las viejas generaciones. Y se me hizo muy curioso todo este aspecto, además de pensamiento, de Juan José Arreola, y básicamente como que un poco todo lo que lo envolvió en su vida como poeta y como cuentista, es algo que me llamó mucho la atención y que iba mucho con el proyecto de Texturas Sonoras. Es muy metafórico, es gótico inclusive, es desesperanzador, esperanzador, es métrico, tiene demasiada, es muy retador, además es muy transgresor el mismo personaje de Juan José Arreola. Y Texturas Sonoras de alguna manera también es un proyecto transgresor, porque no se había hecho esto antes que yo sepa, de mezclar de esta manera, trabajar con la literatura, y pues ha sido una gran sorpresa la respuesta que ha obtenido todo este viaje. ¿Qué te parece, Jairo, si vamos a escuchar la primera pieza que has preparado, que es Gravitación? Gravitación, hermoso poema.
Te quiero decir que es el poema por el que descubrí a Juan José Arreola, ya hace mucho tiempo, pero fue lo primero que conocí de él, y no solo lo leí, sino que lo escuché de viva voz de él en una grabación y me impactó. Quedé absolutamente enamorado de la manera como narra sus cuentos. Vamos a gravitar con Jairo Guerrero y Juan José Arreola. Perfecto. Los abismos atraen. Yo vivo a la orilla de tu alma, inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos, indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remueven en el fondo, confusos y ondulantes en su lecho de reptiles. ¿De qué se nutre mi contemplación voraz? Veo el abismo y tú yaces en lo profundo de ti misma. Ninguna revelación, nada que se parezca al brusco despertar de la conciencia. Nada sino el ojo implacable que me devuelve mi descubierta mirada. Yo vivo a la orilla de tu alma, de tu alma, de tu alma, de tu alma, de tu alma. A veces, el vértigo desvía los ojos de ti, pero siempre vuelvo a escrutar en la cima. Otros, felices, miran un momento tu alma y se van. Muchos seres se despeñan a lo lejos, sus restos yacen borrosos, disueltos en la satisfacción. Atraído por el abismo, vivo la melancólica certeza de que no voy a caer nunca, 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 nunca.
Los abismos atraen. Con nuestras voces de plata adornamos tu tarde, tu mañana, tu noche. Nuestra misión se confecciona día a día en el micrófono. Que se tejan nuestras voces. Escúchanos en incudeso.com y trasciende la radio. Estás escuchando Incudeso. No olvide usted, señora, la noche en que nuestras almas lucharon cuerpo a cuerpo. Estamos disfrutando de texturas sonoras con Jairo Guerrero y estamos aquí apreciando esta pieza de Gravitación, un poema que invitamos a leer, así como toda la obra de Juan José Arreola. Jairo, amigo, cuéntanos cómo ha sido la aceptación de este disco, la historia a través de él, si nos hace falta puntualizar, sobre todo cómo verlo, cómo acercarnos a las distintas obras que has tratado de proponer, no solo con Juan José Arreola, sino que también con otros autores. Por partes. ¿Cómo lo ha recibido la gente? Pues la verdad es que fue inesperada la aceptación, porque evidentemente no es un disco de sonido comercial, no es un disco, la gente piensa que al decir música electrónica es ya algo que suena en la pista de baile, etcétera, pero dentro de la música electrónica hay miles de variantes, como en la música clásica, como en el jazz, como en cualquier otro género. Entonces, en este caso, los géneros de los que se valió la producción de este disco, pues son un poco underground, por así decirlos, y no son tan amigables para cualquier oído. Pese a esto, la gente recibió muy bien el disco. De hecho, la canción de Gravitación estuvo en rotación, en programación normal en la emisora de Ibero 90.9. El disco, cuando se estrenó, se posicionó dentro de los primeros 50 lugares de música electrónica en iTunes para México y dentro de los primeros 100 lugares de música del mundo para iTunes en México. Entonces, eso habla un poco de la aceptación que ha tenido. Por otro lado, algo muy curioso, y era algo que yo estaba esperando que sucediera, evidentemente, pues sin saber si se iba a lograr o no, y era transgredir un poco el mundo de la música electrónica, y lo logramos. En tiendas especializadas donde los DJs y donde los clubes de todo el mundo y donde la gente geek de la música electrónica compra su música, el disco de Juan José Arreola, la canción Gravitación, estuvo posicionada por aproximadamente 4 semanas en los 10 primeros lugares de música electrónica. Entonces, esto me pareció hermoso porque pensaba, vaya, esto es algo que hubiera hecho Juan José de estar vivo, ¿no? Él quería hacer un programa de televisión y terminó transmitiendo los Olímpicos para México. Él quiso hacer esto y él hizo lo que quiso. Y en este caso, pues después de tantos años de su muerte, aparecer su recuerdo y empezar a vivir como artista electrónico, porque ahora Juan José Arreola tiene un perfil como artista electrónico en tiendas de música electrónica
electrónica. Entonces, esto a mí me pareció de lo más bizarro del mundo, y esa fue un poco la gran respuesta que ha tenido el disco, para contestar la primera parte de tu pregunta. Luego se me fue cuál fue la segunda parte de tu pregunta. Aquí, bueno, cabe recalcar, ¿no?, que hablar un poco de Juan José en el sentido de que, a pesar de que fue un momento, su época fue muy importante en la literatura mexicana, siempre estuvo abierto, fue cosmopolita, una persona que a cierto punto le hubiera atraído las redes sociales, la conectividad, la forma de hacer conexiones con narrativas diferentes, y es por eso que el proyecto de Jairo Guerrero me parece muy pertinente en el estilo de Juan José Arreola, ¿no? Él mismo se quería, creo que sería un alucín y sería algo muy importante para la inspiración de él, seguir escribiendo a través de la electricidad, de lo eléctrico, ¿no?, que puede ser Juan José Arreola, y por qué no a través de la música. Sí, justamente eso. No, justamente eso que dices, fue maravilloso empezar a ver cómo el nombre de Juan José Arreola de repente comenzó a tomar vida en lugares que no tenían nada que ver con los espacios donde la gente lo tiene ciclado, que son espacios literarios. De repente empieza a aparecer en iTunes, de repente empieza a aparecer en tiendas electrónicas, de repente empieza a aparecer en los charts por encima de grandes artistas de música electrónica de este momento. Aparece el nombre de Juan José Arreola. Entonces dije, vaya, creo que esto no es fortuito, esto simplemente es una conexión realmente con este espíritu que tenía el maestro. Compartimos también que Jairo Guerrero tiene más de 25 años de experiencia y se ha especializado en las áreas de shopper marketing, direct y algunas activaciones trabajando en mercados como en Bogotá, Miami y Ciudad de México. Entre múltiples, es multidisciplinario nuestro querido amigo Jairo Guerrero. Me gustaría preguntarle también acerca del fenómeno nadaísmo en Colombia, que propusiste ahí. Cuéntanos un poco de estos espacios de literatura, pero que también se intervienen con otras disciplinas. Pues el nadaísmo básicamente fue un estilo de poesía por allá por los años 60 en Bogotá, y como lo dice su nombre, pues era la poesía hacia la nada, era una poesía de perdición escatológica, de suicidio, también un poco mordaz y de humor negro, y fue un estilo con el que yo estuve muy cercano con algunos escritores, poetas de justo de ese movimiento cuando viví en Colombia, y un poco estas mismas metáforas y un poco sentidos muy similares. Empecé a descubrir el resto de la obra de Juan José Arreola y a leer otra serie de poemas, por ejemplo Loco de Amor y Balada. Son escritos súper intrincados, complejos, y eso me llamó mucho la atención, porque de alguna manera el nadaísmo también hablaba un poco de la misma manera. Y no solo eso, una de mis grupos preferidos de habla hispana son los Caifanes, y la manera como Saúl Hernández escribía las canciones también se asemeja bastante a la manera como escribió Juan José algunos de sus poemas, por ejemplo Gravitación, ¿no? Entonces encontré como muchos puntos similares en la obra de Juan José con las cosas que a mí me interesaban dentro de la literatura, o cosas que me hacían mucho clic en mi vida personal. También Juan José es el de los textos que elegiste para texturas sonoras,
como bien mencionas, son emocionales, oscuros hasta cierto punto, con angustia, una angustia que siempre acompañó a Juan José, pero también en sentido dramatúrgico, ¿no? Y algo que me parece muy apreciable es recitar como partitura. Eso le da un toque muy especial. También me hace recordar al cuento del guardabujas, que pareciera que tiene esta función de alquimia, ¿no? Que se puede imaginar, que se puede sentir, que se puede percibir a través del ritmo, y pues bueno, es parte de lo que propone Texturas Sonoras. Y Jairo Guerrero, también has involucrado aparte en unos textos de Rosario Castellanos en otros proyectos y de cultura popular también, ¿no? Sí, de hecho, Texturas Sonoras, que fue inicialmente pensado o construido como un acto en vivo, más allá de la filosofía que está detrás del proyecto, que es justamente generar puentes entre generaciones actuales y el legado cultural y literario del país, fue pensado como un acto en vivo. Y a lo largo de estos 5 o 6 años en los que he tenido la oportunidad de presentar este proyecto en cientos de lugares, utilizo de quien respeto y textos de Octavio Paz, también de Jaime Sabines, evidentemente de Juan José Arreola. Entonces, como que estas grandes letras de México de alguna manera han acompañado el recorrido de Texturas Sonoras. Estás escuchando Incudeso. Hablando ya sobre el tecnicismo de lo que un productor sonoro como tú conoce, y qué fue lo que propusiste con Juan José Arreola, y por qué escogiste esos matices, esos sonidos para mostrar la poesía y la narrativa de Arreola. Bueno, mira, esto tampoco fue azar. La verdad es que primero elegí los escritos que de primera, como dicen, de primer latido me llegaron más, y de esa manera fue que elegí un poco las piezas de Arreola con las que quería trabajar. Ahora, una cosa muy importante que no había mencionado es que la manera como Juan José escribía, de alguna manera, bueno, de alguna forma también es muy cinematográfico. Entonces esto hace muy audiovisual también los textos. Cuando tomo Gravitación, pues para mí Gravitación, el resumen ejecutivo para mí de cómo entiendo y de cómo siento yo este poema es una mujer que está encerrada en una burbuja y todos los hombres gravitan alrededor de ella, pero nunca logran llegar. Lo que sucede es que todos empiezan a caer en un abismo, y esto para mí era algo muy espacial. Era como vivir sin oxígeno, era como vivir sin gravedad. Entonces, de alguna manera, ese concepto me empieza a ayudar a recrear la banda sonora que voy a empezar a armar con Gravitación, por ejemplo. Canciones como Loco de Amor, Balada o La Ley de Aristóteles son escritos que hablan, digamos en términos generales los tres, de angustias, de altibajos y de muchos bemoles en términos de las situaciones del amor de tres personajes, tanto en Loco de Amor como en Balada, y la manera como él se refiere a la mujer y al amor que se genera allí, y al Ley de Aristóteles, cuando Aristóteles pues cae en garras del amor, y entonces empiezan a vivir una serie de altibajos
totalmente esquizofrénicos y muy radicales. Entonces, si escuchamos esas tres piezas, pues vamos a ver que musicalmente no son piezas que tienen una estructura, digamos, plana, sino que tienen muchísimos cambios sonoros en términos de agresividad, de velocidad, de pasar de lo muy saturado a atmósferas totalmente limpias, y todo esto va entrando un poco con todos estos bemoles que va llevando la narrativa de Juan José. De hecho, mañana que se lanza el disco deluxe, que trae unas versiones adicionales, viene una canción, un poema adicional que es Epitafio, y con Epitafio pasa exactamente lo mismo. Es tan cinematográfico que cuando lo lees piensas que todo el poema está hablando del clérigo que es asesinado al principio del poema, y no, está hablando del asesino, del clérigo, desde el principio hasta el final. Entonces, y también como todos los bemoles que pasa este personaje a través de su vida, también están llenos, digamos, de angustia, de esquizofrenia, de momentos de mucha tensión. Entonces, la música un poco va respondiendo a esto. Vamos a enloquecer de amor con Jairo Guerrero y Texturas Sonoras. ¿Qué te parece si escuchamos Loco de Amor? Muy bien, vamos con Loco de Amor. Allá va García Sánchez de Badajoz, transido de amoroso desvelo, bajo el peso de su cítara inaudita. Allá va García Sánchez de Badajoz, va por el jardín del sueño, loco de amor. Escapado de su cárcel divagada, mundo abajo, razón abajo, rodando en la pendiente de dos ojos oscuros, feroces de mirada indiferente, cayendo en el hueco de una oreja sin fondo. Allá va García Sánchez de Badajoz, va por el jardín del sueño, buscando bajo los lirios la trampa de la acequia, cayendo en el hueco de una oreja sin fondo. Loco de amor. Apaletadas de versos tristes, cubre su cadáver de hombre desdeñado, y un ruiseñor le canta exequias de hielo y de olvido. Lágrimas de su consuelo que no hacen maravillas. Allá va García Sánchez de Badajoz, sus ojos están secos,
cuajados de sal ardida en la última noche de su invierno amoroso. Que a mí no me mató amor, sino la tristeza de él. No morirás del todo, muerto de amor. Algo sigue sonando en la sombra de tu jardín romántico. Los pájaros cantan todavía en las ramas de tu fúnebre laurel. Oh enamorado sacrílego y demente. Porque antes de alcanzar el paraíso de su locura, García Sánchez bajó al infierno de los enamorados. Va García Sánchez de Badajoz. Va por el jardín del sueño, buscando bajo los lirios la trampa de la acequia, cayendo en el hueco de una oreja sin fondo. Loco de amor, loco de amor. Loco de amor.
Estás escuchando Incudeso. Descarga nuestra aplicación en la Play Store. Instala, disfruta, Incu. Dicen que en las montañas que dibujan el Himalaya se encuentra la ciudad perdida de Shambhala. Ciudad mítica que es una leyenda en sí misma. Se dice que muchos la han buscado sin éxito. Los tesoros, la arquitectura, la belleza de Shambhala. Pero el tesoro mejor guardado del Himalaya son sus podcasts. Descubre los tesoros que Incudeso tiene para ti. Descubre día a día los podcasts más impresionantes de esta señal, guardados como el mejor tesoro de Himalaya. Incudeso en himalaya.com. No morirás del todo, muerto de amor. Algo sigue sonando en la sombra de tu jardín romántico. Es una parte de esta canción que es el poema Loco de Amor, que estuvo incluido en Bestiario, una de las obras de Juan José Arreola. Yo soy Jairo Guerrero, artista de música electrónica, productor musical, explorador sonoro, y hoy aquí en Prosa Dispersa, hablando, platicando, escuchando y viajando a través de este disco que produje como homenaje a Juan José Arreola a través de la música electrónica, y continuamos. El ritual de Jairo Guerrero para subirse al escenario, para inmortalizar la obra literaria a través de sintetizadores, de producción, ¿cómo es el ritual, la manera en que articulas esta obra electrónica? Bueno, hay dos tipos de rituales. El primero es el que haces tú internamente como artista, y un poco como este autochamanismo y esta autolimpia que uno se hace mental y emocionalmente antes de subir al escenario. Lo bueno de esto es que yo siempre subo con nervios, y eso siempre es bueno para un artista, el no perder los nervios. Pues simplemente trato de estar en silencio. Y de repasar un poco la partitura del acto versus lo que estoy viendo, de la vibra que empiezas a sentir en el escenario desde que llegas, antes de que te hayas subido. En términos técnicos, bueno, es todo un circo, porque presentar texturas sonoras en vivo es prácticamente llevar un estudio de grabación al escenario. Son muchos aparatos, son muchísimas cosas de las que tienes que estar atento y en control. Simplemente como para dar una idea, cuando alguien pone un CD, lo único que tiene que controlar es el volumen de su celular o de su amplificador, ¿no? Ahora imagínate que vas a escuchar 2 discos compactos al mismo tiempo. Bueno, pues entonces tienes que controlar 2 niveles de volumen, 2 canales diferentes. Para tocar texturas sonoras en vivo, yo utilizo alrededor de 20 canales, es decir, 20 discos sonando al mismo tiempo. Entonces, imaginarás lo que sucede en la pista de cada uno de estos audios que van saliendo. Entonces, es un proceso, digamos, complejo para el que no lo entiende, y para el que lo ve y ve toda esta maraña de aparatos y cables sobre la mesa del escenario. Uno, a medida que va pasando el tiempo, pues
se va acostumbrando y vas entendiendo casi de manera natural, por ósmosis, lo que está sucediendo con cada uno de los canales para saber qué cosas afectar, qué cosas improvisar y cómo ir llevando toda la obra de texturas sonoras. El show dura aproximadamente 1 hora y a través de esa hora pues van pasando diferentes momentos. El momento de Juan José Arreola, el momento del terremoto del 86, el momento de Jaime Sabines, de Rosario Castellanos, y entonces es una partitura que viaja a través de la literatura, de la historia. Comparte Jairo Guerrero, este disco no es una mera amalgama de ritmos y voces. En el proceso interioricé cada uno de los poemas y sentí su esencia. Construí una banda sonora para cada uno de los escritos, buscando una comunión entre la obra de Juan José Arreola y mi música, para así poder honrar y contar una historia literaria y electrónica de manera simultánea. También nos interesa descubrir el terremoto. El terremoto también de Juan José Arreola tiene un texto acerca de un terremoto que se vivió en Ciudad Guzmán, a la par, ¿no?, de lo acontecido, lo ya conocido en la Ciudad de México. Ajá. Y cómo hacer esa transición también electrónica. Tal vez es interesante conocer también la propuesta con Jaime Sabines y todo lo que involucra texturas sonoras. Sí, bueno, para los oyentes que se quieren acercar un poco más a este trabajo, lo van a poder encontrar en Spotify. Allí simplemente van a buscar Jairo Guerrero o Texturas Sonoras con CH, o Juan José Arreola con acento en la E, porque Sony Music en algún momento grabó algunas voces de poetas mexicanos, sacó el disco y es un disco de literatura, vaya, dedicado a los grandes escritores de México, y escribieron Juan José sin acento en la E. Entonces, en ese perfil no vive la música de Texturas Sonoras, vive en el perfil donde está bien escrito el nombre de Juan José Arreola. Ahí lo pueden encontrar en Spotify. Y en mi web, soyjairoguerrero.com, van a encontrar un apartado que dice Texturas Sonoras, donde van a poder escuchar diferentes intervenciones que he hecho de microconciertos y presentaciones, con algunos extractos que incluyen a Rosario Castellanos, a Jaime Sabines, a Octavio Paz, etc. También está fuera de micrófonos el proyecto de Gravitante. Gravitante, vaya, bueno, el 2020 fue un año, digamos, de cambios para todos. Personalmente yo estaba viviendo una transición muy especial, muy personal, y de alguna manera pues me llega esta epifanía de querer hacer un cortometraje, un micrometraje, donde yo me imaginaba a una persona totalmente aislada del mundo, pero viviendo dentro del mundo, buscando algo, buscando el amor, buscando el pertenecer a algún lugar, buscando su esencia, buscando el encontrarse con sí mismo. Y este personaje para mí era un astronauta. Entonces decidí juntar un crew de filmación y salí justo en la época en la que subió a etapa 3 de la pandemia. Esto sería como por abril, mayo, que la ciudad quedó totalmente vacía. Y bueno, pues me lancé a las calles con un astronauta. Logré encontrar un traje de astronauta de alguna filmación que no se pudo hacer por la pandemia. Habían traído un traje de astronauta de Los Ángeles, y una buena amiga me dijo, pues tienen este traje en una bodega y he conseguido un traje de astronauta, así que he puesto a gravitar a este personaje por una Ciudad de México totalmente vacía, mientras suena como leitmotivs musicales de la canción de Gravitación,
con algunos extractos de los poemas. Inicialmente se trataba un poco del viaje de este gravitante inspirado en el poema Gravitación, y finalmente pues terminó tratándose de mí. Terminamos encontrando que el gravitante era yo, y que en la filmación este astronauta era yo y se encontraba conmigo mismo. Es un poco intrincada la historia, pero vaya, empezó con Juan José Arreola y terminó en mí, lo cual lo hizo bastante especial. Este corto lo pueden encontrar en gravitante.mx o en mi página soyjairoguerrero.com. También hay un apartado que se llama Gravitante Short Film, y lo bonito de esto es que el corto, pues sin ninguna pretensión y sin esperar nada más que el gusto por hacer esta pieza fílmica, pues ya se ha ganado 4 palmas, selecciones oficiales en 4 festivales de cine independiente y de cortometrajes en Europa y en Estados Unidos. Vaya trabajo, y algo tan emblemático, tan importante en lo que ha pasado durante la pandemia, Jairo, es irnos gravitantes, porque no solamente en la ciudad, sino en nuestra propia casa, no hay mejor. Claro, fue un poco la historia de muchos, ¿no? Que se redescubrieron a sí mismos en esta pandemia. Mucha gente que tuvo que aprender a vivir consigo misma en el encierro, que tuvo que aprender a vivir con su propia familia, que tuvo que aprender a vivir con sus propios hijos. Vaya, de alguna manera era el gravitante que habita en todos, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que también me siguen sorprendiendo mucho y me mantienen con bastante humildad frente a este proyecto es que pues es como haber entrado en un túnel sin fin. Texturas Sonoras se convierte ahora como un disco, como parte del proyecto. Este disco se convierte en un short film. El short film se convierte en una serie de premios, y ahora el disco que sale mañana, que de una vez te hago la primicia, que va a estar en Spotify, es homenaje a Juan José Arreola, y además de estas 5 canciones que ya incluye el primer disco, incluye la versión Gravitación en directo de un concierto que desarrollé durante la pandemia, y son 30 minutos interpretando solo Gravitación. Incluye un par de versiones instrumentales e incluye el nuevo poema Epitafio. Y este disco además se va a concursar ahora en marzo a Los Ángeles en busca de una nominación para el Grammy Latino 2021. Estaremos atentos ya con el traje de astronauta puesto por escuchar a Jairo Guerrero, y pues estamos ávidos mañana, ya lo saben, Radio Escuchas de Prosa Dispersa, hay que estar atentos de Spotify. Incudeso Radio. Tratar de dibujar en la movilidad de la propuesta de Jairo Guerrero, ¿no? Porque es más de 2 dimensiones, más de 3 dimensiones, alquimista, nuestro querido amigo, porque pues es muy importante que toda la obra cultural, todos los proyectos sean transdisciplinarios, y eso es lo estéticamente increíble, ¿no? Que salte de la hoja de papel a la música, de la música a los cortometrajes. Eso es muy importante, y de reconocer el trabajo de Jairo Guerrero. Cuentas con una Arreola más como familia, como amigo, y cuéntanos dónde seguir tus publicaciones. Mañana esperamos Spotify. ¿Qué más podemos estar al pendiente? Pues mira, antes que nada, un agradecimiento enorme a ti, a través tuyo, a toda la familia Arreola. Parte de lo que tú decías es importante. Todo esto tiene que ser, tiene que mutar. Es una obra viva. Ahí sí, como lo que tiene el Chema de Libros Vivos, es lo mismo, ¿no? Todo esto está vivo,
y un poco este speech, el preach del que él habla, fue lo que nos conectó para obtener pues su colaboración y toda la gestión que me ayudó a través de él con la familia, con tu familia, para obtener todos los permisos y la bendición para trabajar un proyecto de estos, ¿no? Créeme que para mí fue como Jesucristo cargando la cruz durante todo el recorrido, y te voy a decir por qué. Era un peso muy grande. Primero, no era un tema que tenía que tomar a la ligera, porque se trata de algo cultural. Segundo, tengo la bendición de la familia Arreola, y esto significaba que estaban colocando en mis manos una parte de la historia literaria de México. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Tenía un peso muy grande acerca de esto, y una expectativa muy grande de cómo pudieran recibirlo en la familia, desde Chema hasta las hijas de Juan José, hasta toda la familia, ¿no? Afortunadamente, pues todo se ha dado en un buen camino. El resultado sonoro, musical, ha sido muy cuidado. Es un disco que se hizo con muchísimo respeto, entendiéndolo como ahora este disco como parte también de la parafernalia literaria de México, ¿no? Porque ahora pues aparezco ligado a Juan José Arreola de alguna manera con este disco, y bueno, pues lo más fácil ya para poder conectarse con esta obra, mañana en Spotify simplemente busquen Jairo Guerrero, y allí les va a aparecer el perfil de artista que se conecta con texturas sonoras, que se conecta con mi música de la pista de baile, que se conecta con la discografía vinculada a Juan José Arreola, inclusive hasta el disco de la banda sonora de Gravitante lo encontrarán allí. Con los brazos y los libros abiertos, querido Jairo, aquí tienes tu espacio hasta la posteridad de Prosa Dispersa. Para nosotros muy importante contar hoy con tu presencia, con tu voz, y dar a conocer que la cultura es mutante, que la música electrónica también lo es, a través de este gran proyecto de texturas sonoras, y que seguiremos conociéndote en tus múltiples facetas. Hay que seguir a Jairo Guerrero. Nos invitamos también a seguirnos en Prosa Dispersa a través de Facebook, tu servidor Juan Arreola a través de Instagram, y no perdernos el día de mañana a través de Spotify el lanzamiento de texturas sonoras. Querido Jairo, ¿con qué la siguiente pieza, balada o Lay de Aristóteles, nos recomiendas cerrar el programa? Me gusta mucho Lay de Aristóteles, me gustaría que termináramos con eso. Perfecto. ¿Algo más que agregar, mandar saludos, querido Jairo? Pues nada, un abrazo a la distancia a todos, una invitación especial para que pues se conecten a este trabajo, no tanto a mí como artista, sino a esta propuesta que busca mantener viva en un lenguaje vanguardista y diferente parte de este acervo cultural del pasado que ahora vive en el presente con una nueva narrativa. La música electrónica es un diálogo más allá del baile, también el baile, ¿por qué no? Pero vamos a texturas sonoras. Y pues bueno, esto ha sido todo. Reciban un abrazo por parte de todas las letras. Esto fue Texturas Sonoras con Jairo Guerrero y su servidor Juanjo Arreola. Nos escuchamos el próximo miércoles en Prosa Dispersa. Juanjo, mil gracias nuevamente y un abrazo. Sobre la hierba del prado danza la musa de Aristóteles. El viejo filósofo vuelve de vez en cuando la cabeza y contempla un momento el cuerpo juvenil y nacarado.
Sus manos dejan caer hasta el suelo el crujiente rollo del papiro, mientras la sangre corre veloz y encendida a través de su cuerpo ruinoso. La musa sigue danzando en la pradera y desarrolla ante sus ojos un complicado argumento de líneas y de ritmos. Aristóteles piensa en el cuerpo de una muchacha, esclava en el mercado de esta gira que él no pudo comprar. Recuerda también que desde entonces ninguna otra mujer ha turbado su mente. Pero ahora, cuando ya su espalda se dobla al peso de la edad y sus ojos comienzan a llenarse de sombra, la musa Armonía viene a quitarle el sosiego. En vano opone a su belleza frías meditaciones. Ella vuelve siempre y recomienza la danza ingrávida y ardiente. De nada sirve que Aristóteles cierre la ventana. Armonía sigue danzando en su cerebro y desordena el curso sereno del pensamiento que se jaspea de sombra y luz como un agua revuelta. Las palabras que escribe pierden la gravedad tranquila de la prosa dialéctica y se rompen en llambos sonoros. Vuelven a su memoria en alas de un viento recóndito los giros de su dialecto juvenil. Aristóteles abandona el trabajo y sale al jardín, abierto como una gran flor que el día primaveral abastece de esplendores. Respira profundamente el perfume de las rosas y baña su viejo rostro en la frescura del agua matinal. La musa Armonía danza frente a él, haciendo y deshaciendo su friso inacabable, su laberinto de formas fugitivas, donde la razón humana se extravía. De pronto, con agilidad imprevista, Aristóteles echa en pos de la mujer que huye casi alada y se pierde en el boscaje. Vuelve el filósofo a la celda, extenuado y vergonzoso. Apoya la cabeza en sus manos y llora en silencio la pérdida del don de juventud. Cuando mira de nuevo a la ventana, la musa reanuda su danza interrumpida. Bruscamente, Aristóteles decide escribir un tratado que destruya la danza de Armonía, descomponiéndola en todas sus actitudes, y comienza a redactar su obra maestra, el Tratado de Armonía
que ardió en la hoguera de Omar. Un abrazo por parte de todas las letras. Prosa dispersa. La sociedad a través de la palabra. Prosa dispersa. Por Incudeso Radio. Escuchaste Prosa dispersa, una producción de Incudeso Radio.